Bienvenidos y bienvenidas a este canal de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe Clips, en los que te vamos a mostrar historias de terror que son icónicas del canal. Este es un canal oficial y yo sé que lo que vas a escuchar aquí te va a gustar, o sea, te va a aterrar. Escucha bien estas palabras. Jamás pierdas de vista tu sombra cuando estés en presencia de una bruja. Martín y Checo son hermanos. Martín tiene 14 años, Checo tiene 10. El papá de ambos está a punto de hacer una situación que va a provocar muchos traumas en sus dos niños durante muchos años. Hay una casa, la casa de la abuela, que es una casa que ya no es habitada por la abuela porque la abuela trascendió hace muchas décadas. Pero hay una situación, y es que esa casa, si llegaras de día, verías algo precioso, un jardín enorme, un camino de piedra hermoso que parece que está hecho a detalle, que te lleva directamente desde la reja principal, porque esto, aunque le dicen la casa, es más bien una quinta, es un terreno enorme. Desde la reja principal hasta la puerta de la entrada, ese camino de piedra te conduce aun cuando tiene ciertas curvas. La puerta principal, una puerta de madera muy grande, enorme, que inclusive la pudieras ver y parecería de un establo, porque es un lugar que está más bien cerca del campo, pero se ve elegante, se ve bonita, una puerta pesada. Y dentro de esta casa, un pasillo tremendamente largo, en el cual, del lado derecho, verías 3 habitaciones, las puertas en forma de arco, y del lado izquierdo, una pared lisa. Al fondo, una pared rectangular, que es distinta al del resto, y en ese cuarto es donde van a estar Martín y su hermano. Pero esto lo verías si fueras de día, porque lamentablemente esa no fue la experiencia de Martín y de su hermano. Ellos llegaron de noche. Y en ese lugar, que ya no es habitado por la abuela, desde hace casi 10 años vive la tía Nora, que es una bruja. Y es una bruja que toda la familia lo sabe perfectamente. No es un rumor, es un hecho. No se acercan a la casa de la abuela porque entre la familia le llaman la casa de las sombras. Y lamentablemente, Martín y Checo están a punto de descubrir por qué. En el momento en el que ellos llegaron, que van a pasar ahí cerca de una semana por una situación de salud que está viviendo la mamá de estos niños, el papá llega, no se fija en detalles, pero estos niños están viendo cosas raras desde que entraron. Número 1, hay ciertos ventanales en donde no hay luz y ellos están viendo sombras pasar por fuera de la casa. Pero es algo extraño porque, aunque no hay luz por dentro, hay ligeros haces que vienen del alumbrado que tienen en el jardín. Y en ese alumbrado del jardín, ciertos haces de luz pegan esas sombras y parece que no penetra. Es como si fueran unas sombras caminando. Ellos las ven con un poquito de miedo, pero aún así se tienen que hacer los valientes. El papá está apresurado, está preocupado porque su esposa está en el hospital. Así es que simplemente los agarra, les dice por favor tomen sus cosas y acelerado va, toca la puerta, sale la tía Nora, una tía que utiliza un atuendo bastante estrafalario, bastante extravagante, pero que es una buena persona. Con la familia es una persona atenta, agradable, en ocasiones nada más ligeramente gruñona, pero nada malo. Ella ve a los niños, los saluda, les hace una mueca en forma de sonrisa. Para ella esto sería un chiste, para ellos fue algo bastante espantoso. Les da acceso a la propiedad y el hermano está a punto de hablar y decirle como gracias por cuidar a mis niños. Cuando no lo dejó terminar las palabras, se dice sí, ya sé lo que vas a decir. Vete con tu esposa, te está esperando, yo me quedo con los niños. ¿Cuánto tiempo los necesitas aquí? 1 semana. Ok, 1 semana me voy a quedar con ellos. En el momento en el que cierra la puerta, ambos niños quieren regresar corriendo con su papá porque vuelvo a decir, de día, en el momento en el que esa puerta se abre, deja ver un pasillo enorme y unas habitaciones preciosas. De noche, y en ese momento en el que entraron, es un lugar absolutamente oscuro. No hay ventanales que den hacia adentro, no en esa parte de la casa. Está totalmente oscuro y la tía Nora parece que se mueve con toda tranquilidad entre la oscuridad. Y su voz empieza a hablarles desde diferentes puntos. Vénganse niños, vengan hasta el final del pasillo. Les tengo que decir unas reglas de la casa. Y ellos están escuchando eso con ecos en el lugar. Es algo horrible, se sienten los dos como muy incómodos. No pueden caminar rápido porque no se sienten a gustos. Ellos no saben que enfrente de ellos no va a haber nada hasta el final del pasillo. Así es que van con mucho cuidado hasta que se enciende la luz y después de esa luz se enciende otra en medio del pasillo. Después de eso se enciende una en la entrada y la tía les dice discúlpenme. Conozco también la casa, que yo en las noches nunca prendo las luces, pero ustedes son nuevos aquí y no tuve el detalle de prenderles la luz. Ya pueden ver bien, los niños se tranquilizan. Sí, tía. La realidad es que estos niños, esta es apenas la segunda vez que conviven con la tía Nora, porque la familia no quiere que tengan convivio con una bruja, pero estas circunstancias son especiales, así es que en ese momento en el que los trató bonito,
encendió las luces, los dos se relajaron. Grave error. Comenzaron a andar por el pasillo y llegaron a su habitación y se sentaron en la cama. Esta habitación es un lugar enorme. Es casi del tamaño de la casa de casi cualquier persona. Estamos hablando de un espacio de casi 20 metros por 20 metros. Un lugar enorme. Hay 2 camas grandes, un espacio totalmente abierto y varias ventanas. Esas ventanas están cerradas con una cortina, pero la cortina tiene algo extraño. Parece como si lo hubieran puesto con clavos pegada a la pared, como si no quisiera que nadie se asomara hacia afuera o hacia adentro. Los niños, al ver eso, se sienten un poco raros e incómodos. El espacio es demasiado grande. Nunca han estado en una habitación tan enorme como esa. Ahí también hay tan pocos muebles que hay eco, pero no es un lugar feo, pero no se sienten cómodos. La tía les dice: en un momento más les traigo de cenar, pero antes de eso les tengo que decir las reglas de la casa. Regla número 1. Una vez que cierre esta habitación y escuchen que apague las luces, bajo ningún motivo se pueden salir de aquí durante la noche. No lo hagan. Si hacen eso, están en peligro. 2. Si me llegan a desobedecer, que no deberían de hacerlo, no entren en ninguna puerta que no debería de estar ahí. No lo hagan. Y número 3, no tengan miedo. A ellas les gusta el miedo. Los niños se le quedaron viendo. ¿A ellas quiénes? Ustedes lo sabrán. Pero si no salen de la habitación, no van a ocupar a utilizar el resto de las reglas. Así es que recuerden, no salgan de esta habitación después de que la cierre y se apaguen las luces. No entren en puertas que no deberían de estar ahí y no les tengan miedo. La tía se voltea, cierra la puerta, apaga las luces y escuchan una voz que retumba por todas partes que dice: en un momento les traigo la cena, quédense ahí. Antes de que estés pensando que si los niños tienen necesidad de ir al baño y todo, el cuarto tiene una puerta que conduce a un baño que está ahí, es un baño bastante grande. Realmente no va en una relación estas reglas a hacerlos pasar un mal rato. Son reglas reales, pensadas en la seguridad de ellos, pero son niños. Y hay otro detalle, no están acostumbrados a tratar con situaciones inexplicables. Cuando la tía se fue a hacer la cena, ¿quién sabe cuánto tiempo duró? Al principio los dos estaban sentaditos en la cama, no habían movido ni siquiera las maletas y prácticamente estaban como oídos colgando sus piecitos de la cama. En una cama grande, vuelvo a decir, en esta casa parece que todo es enorme. De repente, la puerta se abre lentamente, ellos voltean esperando ver a la tía con la cena y no hay nada. La puerta se sigue abriendo hasta que llega y topa con la pared, pero lentamente. No creas que algo abrupto, muy lento. Cuando la puerta pega en la pared, la primera luz, la que está más pegado a su cuarto, se enciende. Y ahora el pasillo tiene luz. Y es algo extraño porque ellos tienen la sensación, al final son niños, no están pensando tanto. Ahorita los sentimientos es lo que los gobierna y sienten un impulso a ponerse de pie en la cama y caminar. Y cometen el primer error, porque con las luces apagadas no debieron haber salido de la habitación. Y sin embargo lo hicieron. Cuando pisan debajo del primer foco que ilumina una tercera parte del pasillo, se enciende el foco central y se ilumina la parte central del pasillo. Caminan hacia esa luz y donde llegan justo al centro de esa luz, se apaga el foco detrás de ellos y se enciende el foco adelante. Junto con eso, empiezan a caminar y conforme se van acercando al foco más cercano a la puerta de entrada, la puerta de su cuarto se empieza a cerrar lentamente. No tienen miedo, no se están dando cuenta de ese detalle. En el momento en el que pisan justo al centro del foco, que está mero delante, en la entrada esta de madera gigante que te dije, la puerta se cierra, el foco central se apaga y la puerta de la entrada comienza a abrirse. Lentamente, no hay nadie ahí. Los niños están boquiabiertos, pero al mismo tiempo se sienten en una aventura, pero no saben qué tipo de aventura. Porque cuando ellos están ahí y se termina de abrir la puerta, la luz que está arriba de ellos se apaga y de repente frente a ellos, todas las luces que están en el jardín se apagan al mismo tiempo. Y ese camino de piedra, que de día es un lugar, es un camino precioso y bonito, parece más bien el camino dentro de un cementerio, porque a los lados, en la noche, se ven pequeños montículos que tienen piedra y que tienen tierra. Y hay algo muy extraño, porque parado a los lados del camino de piedra, justo arriba del montículo, hay sombras del tamaño de personas. Sombras que no estaban ahí cuando llegaron. Sombras como las que vieron caminar, que les daba la luz y no se iluminaban. Y es algo muy extraño que los va a hacer gritar. Porque todas esas, como si se dieran cuenta que los niños los están observando, todas las sombras, que son más de 10 que están a lo largo de ese camino, voltean al mismo tiempo a ver a los niños. Y en ese momento los niños tiran un grito, voltean hacia su habitación y comienzan a correr en el pasillo oscuro. Pero hay algo, porque ahora las luces se prenden al mismo tiempo, pero no tienen el tono de antes. Es un tono diferente, un tono un poco rojizo. Y del lado izquierdo, donde están seguros que había una pared,
ahora está lleno de puertas abiertas. Y en ese espacio de puertas abiertas hay personas que se están asomando, personas que se ven pálidas. En una de las habitaciones se asoma un niño y les hace la sensación de vénganse. Y cuando les hace ese movimiento y les da la indicación de acérquense, estos niños, al ver a alguien que es más o menos de su altura, más o menos de su complexión, empiezan a caminar para allá. Y es ahí cuando la tía Nora, por la buena suerte de ellos, intervino. Y simplemente se escuchó: dejen de molestar a mis invitados, ya. ¿Y ustedes? ¿Se les olvidaron las reglas o qué? Cuando terminó de hablar, las luces regresaron a su color. Los niños en un parpadeo vieron que esas puertas que estaban ahí ya no estaban. La pared está otra vez lisa. Y la tía Nora trae una bandeja con una cena y está al lado de la puerta de ellos. La abre y les dice: a la habitación. Y cuando no hay luz, no deben de salir. A partir de ahí, esa estancia en esa casa, esa semana fue una pesadilla. Sonidos en los pasillos. Entendieron perfectamente por qué estaban clavadas esas cortinas en los cuartos, porque se asomaron detrás de ellas. Y había personas asomándose, personas que cuando estaban más lejos de la ventana les faltaba algo del cuerpo, a veces la mitad. Los niños vivieron una y otra vez escenas de terror, cosas que ellos prefirieron guardarse en el corazón y en la mente, algo muy traumático. Pero la semana acabó. La tía Nora fue una excelente anfitriona, fue amable con ellos, pero ellos no hablaban con ella porque entendían que si ella estaba acostumbrada a eso, y si esas cosas le tenían miedo a ella, tal vez ella era peor. Así es que decidieron prácticamente nunca salir de la habitación. Casi no conocieron la casa de día. Se la pasaban ahí. Y la tía lo entendía, no intentaba persuadirlos para que anduvieran por el terreno. Llegó al final la semana y cuando llegó el papá, ¿cómo se la pasaron, hijos? Bien, papá, bien, papá. Y los dos con las maletas casi corriendo al carro. Y se le quedaba viendo el papá a la tía Nora y le dice: no te preocupes, sabes que en la casa no es una casa normal, pero tus niños están bien, yo me encargué de todo. Ahí debería de acabar el relato. El problema es que un año después, el mayor de los dos tuvo un pleito muy fuerte con su hermano menor. A sus 15 años se había hecho de un grupo de amigos que digamos que lo estaban orientando muy mal y lo estaban haciendo que tomara muy malas decisiones. El papá se acordó de esa semana que pasaron en casa de la tía Nora y cómo regresaron ellos hechos una sedita. Y este tipo no es un educador. Este tipo es un señor que está enojado por algunas decisiones que ha tomado su niño. Ya lo ha visto tener ciertos vicios y a esa edad lo preocupó mucho, si es que no pensó mejor cosa que ir a dejar casi un mes completo al niño en casa de la tía Nora. Cuando le dijo esto, el muchacho se acordó, se regresó años hacia atrás, se acordó de cuando estaba ahí y le decía: por favor, papá, no, por lo que más quieras, voy a dejar de hacer todo, te vas a quedar un mes allá. Y si sigues con este tipo de actitudes y cosas, te vas a quedar a vivir allá. Lo llevan a la fuerza. Va a la casa de la tía Nora. Y aquí es cuando se entera de cosas que no debió haberse enterado. Martín ya no está acompañado de su hermano, y aunque los últimos meses su hermano ha sido un fastidio para él, al final diferencia de edades y diferentes cosas que están haciendo los lleva en momentos a ser muy incompatibles, Martín está muy aburrido. Así es que no puede utilizar la misma táctica de antes. Le duró un par de días permanecer en el cuarto, no hacer nada, pero ya tiene 15 años y tampoco quiere sentirse un cobarde. Está intentando hacer algo, así es que intenta andar por la casa de día. Pero ¿sabes qué? No puede con el miedo. Las sensaciones de las sombras, de las puertas que se abrían, del niño invitándolos a entrar, de las otras personas en esas habitaciones, hacen que se sienta en un lugar tremendamente inseguro. Lo más que logró Martín es de día abrir y dejar abierta la puerta del cuarto. Eso durante 3-4 días, y después de eso, en el día, salir y caminar por el pasillo apenas unos pasos. El máximo logro lo tuvo al final de la semana y media, y fue abrir la puerta principal a mediodía y sentarse en las escaleras de la entrada. Fue lo más que logró. No anduvo por más lugares. ¿Qué va de andar caminando por el camino de piedra donde estaban ahí las sombras? O irse en la parte de atrás donde se asomaban las personas a los cuartos, personas que les faltaban partes del cuerpo. No. Era una casa de pesadilla. Y ahora que había regresado en esa semana, parece como si los habitantes ocultos de la casa lo supieran, porque los sonidos, las sombras, todo estaba ahí. Ahora le tocaban la ventana y se sabían su nombre. Voces de mujeres, voces de hombres, voces de niños, situaciones que lo ponían con los pelos de punta. Lo más que logró fue sentarse en las escaleras, y no pudo elegir peor día para hacer eso. Estaba sentado en la escalera, aburrido, pero al mismo tiempo aliviado. La noche anterior no pudo dormir bien. Que te toquen la puerta 3 veces, y después otras 3, y después que escuches los mismos toquidos dentro del baño, no te va a dejar descansar muy bien. Más en una casa en la que sabes que pasan cosas que no deberían de estar ocurriendo.
Él está sentado, le está dando el sol, se siente tranquilo. Está ahí perdiendo un poco el tiempo cuando ve que se estaciona un vehículo y por el camino de piedra vienen 2 personas. Un señor vestido de un traje muy elegante y viene moviendo una silla de ruedas. En la silla de ruedas viene una chica que se ve mal. Parece como si la chica ya no tuviera su mente dentro de su cuerpo porque se ve totalmente ida. Y el señor va hablando con ella, pero ella no se puede ni mover. Está demasiado flaca, está en los huesos y la piel la tiene pegada en algunas partes y en otra parte se ve como colgando en esta zona del rostro. Una escena espantosa. Pareciera que con ciertos detalles en algún momento de su vida esa chica pudo haber sido bonita, pero ahorita parece de pesadilla. Más allá de una enfermedad, se ve a alguien muy afectada, como si algo le hubiera pasado, algún tipo de accidente. Él llega, este señor, con la silla de ruedas, se va a parar Martín para ayudarle y en eso sale la tía Nora y le dice, no, tú quédate ahí. Él tiene que hacerlo por sus propios medios. Y el señor, sabiendo algunas técnicas y algunas formas, logra con cierto esfuerzo subir a esta niña, llega, saluda y Nora lo primero que le dice es, en lo que quedamos. Una vez que hagamos esto, me vas a pagar completo. Y después del efecto, me vas a pagar el doble. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces puedes pasar. Entraron en una habitación. La habitación, por alguna situación que Martín no se había dado cuenta, generaba un eco que hacía que en esa zona en la que él estuviera, prácticamente escuchara toda la conversación como si estuviera dentro de la habitación. Y comenzó a escuchar que la tía le decía, trae las pertenencias que te pedí, de los familiares cercanos, amigos, primos, hermanos, todos que sean de su edad o mayores. Y dijo, sí. ¿El cabello lo traes? Sí. ¿Saliva lo trajiste? ¿Lo separaste todo? Sí. ¿Lo tienes bien catalogado? Sí. Muy bien. Entonces yo me voy a encargar de encontrar quién le hizo esto a tu hija. Acuérdate que una vez que empecemos con esto no hay vuelta atrás. Y no estoy curando a tu hija. Le estoy regresando a la persona 3 veces lo que le hizo. Te vas a dar cuenta quién fue. Porque esa persona en menos de una semana se va a morir. ¿Estás de acuerdo? No hay marcha atrás. Muy bien. Algo hizo que ya no tenía que ver con palabras. Había mucho movimiento, mucho ruido que él percibió. Martín toda la piel la tenía de gallina. No quería ni siquiera ver a los ojos a la tía cuando salieran y se quería meter corriendo, pero tampoco quería que fuera evidente que él escuchó la conversación. Después de que terminaron todos esos ruidos, le dijo, muy bien, ahora págame, tu hija va a mejorar y ven cuando sea notoriamente que está mejor. Y quiero que vengas y me digas quién era la persona que afecté. El señor sale, saluda a Martín, se lleva a la muchacha que va en silla de ruedas y sigue andando por el camino de piedra. Martín hace como si no hubiera escuchado nada, intenta mantener el semblante que tuvo cuando llegó este hombre y la tía le dice, no deberías de estar escuchando conversaciones ajenas. Y se mete. Martín está muerto de miedo, porque más allá de la conversación, ¿cómo carajos supo que lo escuchó? Y se quedó con la duda, no iba a hablar con su tía de eso. Siguieron pasando los días y una semana antes de que él regresara a su casa, regresó este señor. Venía contento, venía feliz y venía con la silla de ruedas. La silla de ruedas la traía pero sin la chica. Y cuando llegó, le dijo a la señora Nora, vengo a regalártela. Si alguien que viene a pedirte un servicio necesita, dásela de mi parte, estoy muy agradecido. Y le dice, vamos a hablar adentro, ¿traes el doble? Sí, traigo el doble de lo que habíamos quedado. Martín, lamentablemente, estaba en las escaleras y no se iba a mover por miedo y por morbo. Así es que estando allí en las escaleras, intentó escuchar y a la vez no. Intentó debatirse si me paro o no. Al final fue algo muy rápido. Fue una pregunta. ¿Quién fue? La mejor amiga. ¿Cómo está? Ya sabemos cómo está, en el hospital. Muy bien, no va a durar mucho. No, tampoco quiero que sufra la muchacha. Fue una tonta con lo que hizo, pero no creo que dure de aquí al fin de semana. Entonces, ¿tu hija va a estar bien? Esto no tiene reversa y nunca reveles lo que pasó. Está bien. Se escucha movimiento en la habitación, transacción rápida, sale el señor, sale la tía Nora y le dice a Martín, te dejé que escucharas para que supieras parte de la historia. Ahora quiero que vengas a la habitación donde hablé con ese señor porque te voy a contar lo que no sabes. Cuando llega a esta habitación, es una de las habitaciones que están a la derecha. Justo la habitación central. No hace ningún sentido que estén rebotando los sonidos hacia donde está Martín. Pero eso no se va a dar cuenta ahí. Se va a dar cuenta hasta que sea un adulto muchos años después, que se va a estar preguntando por qué demonios pudo escuchar todo y no hace sentido. Tal vez era obra de su tía, tal vez. Cuando entró, vio un lugar lleno de frascos, de menjurjes, de libros, de velas, cosas que si pasabas por ahí y la habitación estaba abierta no lo notabas.
Era hasta que estabas adentro. Era como si hubiera un velo que te impidiera ver los detalles de la habitación. Era una habitación dedicada a la brujería. La tía le dijo, siéntate. Él estaba muy nervioso y le dice, estoy bien. Te dije que te sientes. Se sentó Martín y la tía le dice, escuchaste todo. Escuchaste que fue la amiga. Entendiste que estaba enferma y entendiste que ahora la niña está bien y la amiga se va a morir. Y Martín dice, no me mientas. No me gustan los mentirosos. A los mentirosos los castigo. Sí, tía, sí escuché todo. Pues es mentira, Martín. La amiga no le hizo nada. A esta chica la atacó un brujo y uno que es muy canijo. La atacó por el papá. Pero yo no voy a estar poniendo en riesgo mi pellejo. La amiga es la que tenía el vínculo más fuerte con esta muchacha y era la más fácil de afectar. Así es que le quitamos la enfermedad a una y se la aventamos 3 veces a la otra. Yo tengo dinero, la niña está bien y la otra, pues lamentablemente, no. Dice, así es que Martín, te recomiendo que cuando estés en esta casa, no te metas en los asuntos que no te tocan. Y Martín le dice, tía, tengo que preguntar algo porque si no, no voy a estar tranquilo. Las sombras, ¿quieres saber qué son, verdad? Gente que me mintió, Martín. Gente que está enterrada en diferentes partes de esta casa. Gente que tengo castigada. Y el día que ya no las ocupe, tal vez voy a pensar en liberarlos. Ahora vete a la habitación y no estés husmeando en esta casa. Una situación que toda la vida hasta el día de hoy ha hecho que Martín le tema profundamente a la brujería. Te voy a contar las 3 reglas que tiene Juan para sobrevivir a una casa embrujada. Juan, la primera situación que vivió en la casa de sus abuelos, que es una casa que al día de hoy todos saben que está embrujada, la vivió cuando él estaba en el baño. Él estando en el baño, estaba cepillándose los dientes, estaba terminando de arreglarse para dormir cuando le tocaron la puerta. En el momento en el que le tocaron la puerta, comenzó a decir de que esperen un tantito, ya estoy a punto de terminar, ya no tardo, y le seguían tocando la puerta. Cuando abrió la puerta, vio como una sombra estaba al final del pasillo y se movió rápidamente. Le cayó entonces una idea a Juan, entendió Juan algo en un momento, que no se acordaba, pero sus primos habían salido y en ese momento él estaba solo en casa de sus abuelos. La regla número 1 de Juan, no la más importante, pero sí la primera, es que cuando estés en una casa embrujada, te toquen alguna puerta, una ventana, número 1, nunca respondas. Número 2, no te sobresaltes, porque algunas de estas cosas se alimentan del miedo. Y número 3, no abras la puerta o la ventana durante los siguientes 5 minutos. Pero es que tuvo varias vivencias en la casa de sus abuelos, por eso tiene esta serie de reglas. La segunda cosa que le tocó vivir de formas repetidas y que fue algo muy aterrador, es que él se iba a dormir. Se acostaba en la cama, se tapaba y siempre dormía con la puerta cerrada. Costumbre que tiene desde muy pequeño. O sea, aunque era la casa de sus abuelos, la puerta la cerraba. Y recuerda que un día, cuando él era adolescente, estaba en la casa de sus abuelos, estaba acostado, tapado hasta arriba, y escucha como se abre la puerta de la recámara, vienen unos pasos, alguien se sienta justo en los pies de la cama, y entonces la voz de su mamá le habla y le dice, ¿sigues dormido? Y él le dice muy molesto, ¿para qué me vienes a despertar? Claro que estoy dormido. ¿Qué quieres? ¿Qué se ocupa? Y entonces hay otra idea que le viene a su cabeza. Juan para entonces ya entendió un juego que tiene en la casa. Y es que te muestra cosas que no deben de estar ahí. La idea de su cabeza es, me vine a quedar aquí porque mis papás están fuera de la ciudad. Cuando abre los ojos, voltea y la habitación está vacía, pero la puerta está abierta. Cuando ha platicado con sus primos, resulta que no es el único que ha estado viviendo estas situaciones. Por eso estableció la regla número 2. Si se abre una puerta de la habitación, si tú estás dormido y te empiezan a molestar, si tú estando en un lugar que sabes que estás solo escuchas una voz, número 1, no inicies una conversación. 2, no les des más miedo. Estas cosas a veces se alimentan del miedo. Y 3, bajo ninguna circunstancia abras los ojos. Parece que lo que quieren es que te lleves una pésima sorpresa, pero la regla importante, la regla que para él es la regla de oro, es la número 3. La regla número 3 es muy simple. Nunca lleves a un extraño a una casa embrujada, porque se va a transformar en su alimento y todo se va a activar. Y es que él no conocía esta regla, nadie se la había dicho. Él la tuvo que descubrir. La descubrió cada vez que tuvo una pareja, porque cada pareja que llegó a estar con él en ese lugar se llevó un susto tremendo. La primera novia, cuando estaba con él, estaban en la sala, había familiares en el lugar, pero Juan tuvo que ir al baño. Cuando tuvo que ir al baño,
regresó a la sala estaba vacía y entonces tenía en su celular varios mensajes que decía: no me habías dicho que en esta casa pasan cosas, y entonces hasta el día siguiente pudo hablar con ella. Resulta que mientras ella la estaba esperando ahí, comenzaron a parpadear las luces y dentro del apagón que había en la sala logró ver la silueta de una mujer que se manifestaba enfrente de ella. Salió corriendo del lugar, obviamente. La segunda novia es la que se llevó, digamos, la sorpresa más fuerte. Estando en la sala, escucha a Juan, que viene a hablarle y decirle algo, inicia ya una conversación. Parece que ella no conocía las reglas de Juan, porque cuando voltea, ahí no hay nada. Juan estaba en el segundo piso, se estaba cambiando, y cuando bajó 5 minutos después, esta chica estaba helada. Nunca quiso volver a estar en ese lugar. Pero la tercera novia es en la que le ayudó, digamos, a desarrollar bien estas reglas por lo que le pasó. Ella, la primera vez que fue, ya Juan era un adulto, estaban los dos con planes de tener ya una relación formal, y ella fue junto con él a quedarse a dormir a la casa de sus abuelos. Iban a pasar un fin de semana junto con toda su familia. En el momento en el que ella se va a vestir para alguna cena familiar, entra al baño y de repente ve que en el baño, aun cuando la puerta está totalmente cerrada, empieza a salir una sombra como de un hombre, de la nada, como si traspasara una pared, y esta sombra empieza a acercarse junto al espejo que es la puerta del baño y está como viéndola, digamos, con un tono no agradable. Ella se cubre, grita y la sombra se desvanece frente a sus ojos. Desde ahí Juan entendió que parece que las personas nuevas que llegan a estos lugares embrujados, a veces por el miedo, los alimentan. Y ahora que hemos terminado la historia y hemos llegado al final de este clip, tengo una pregunta para ti. ¿Ya habías escuchado esta historia? Porque si la respuesta es no, entonces espérate para el siguiente clip, que creo que va a estar igual o más aterrador. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.